Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 13, el versículo 14 principalmente. En este curso bíblico queremos subrayar. Recordaremos que en el curso anterior estábamos hablando del versículo 13, cuando le dice, has obrado neciamente, o también otra manera que dice, locamente hiciste todo esto. O si vamos a decir entre nosotros, es decir, Samuel aquí también de cierta manera está preocupado. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Verdad? ¿Qué has hecho? Ya habíamos dicho anteriormente. Incluso esto nos hace recordar en ese versículo 11, cuando Caín mismo también, ¿verdad? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste? Es decir, siempre nos llama a nosotros el Señor a una reflexión. Porque muchas veces nosotros no llegamos a sentarnos de Yahweh, ya calculamos, yo hace poco, ¿verdad? Justamente me pidieron ahí en una fiscalía, me fui para bendecir un poco, ¿verdad? Todo el lugar, y justamente me encontré ahí, ¿verdad? Con un, yo le digo así, pobre hombre, lo voy a llamar así, ¿verdad? Porque con sus faltas, con sus pecados, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero le veía nomás todo que estaba ensangrentado prácticamente, con las manos atadas abiertamente, o sea, con la famosa esposa, pero hacia atrás, todo eso, o sea, acá en Huevucú, todo así, ¿verdad? O sea, que te da mucha pena, ¿verdad? Y tú dices, ¿por qué ensangrentado? Va limpio, ¿verdad? O sea, por su cuerpo, ¿verdad? Bueno, y uno mira y eso te impacta, ¿verdad? Uno entra ahí, ¿verdad? Como yo le estaba diciendo, aquí uno no justifica si está bien, si está mal, ¿verdad? Pero el por qué llegamos, eso es lo que nosotros después al final tenemos que preguntarnos. Porque enseguida muchos te dicen, sí, peso ya pone ya piana, un bepotismo. Bueno, está bien, puede ser, es un parecer de alguien que mira así ante sus experiencias, ¿verdad? Tal vez sea la forma como le quiere corregir, ¿verdad? Por otra parte, uno puede decir, no, pobrecito, ¿cómo le van a tratar así? No se puede hacer, que esto, que... O sea, siempre vamos a encontrar todas las posiciones entre los extremistas, tanto de los que son más crueles y de los extremistas que son todo bondad y más o menos como que no le puede tocar nada, ¿verdad? Entonces, por la dignidad, por el derecho del hombre, ¿verdad? Todo. Pero en el fondo, lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es ¿por qué llegamos a esta situación, verdad?
el por qué se llega a esta situación. Una de las cosas, y tal vez por eso es que a mí siempre me toca mucho estos elementos, mirar y reflexionar, pero de un aspecto también existencial, y que nosotros podemos decirle que es de un aspecto filosófico, porque con la filosofía uno lo que procura es entender, saber qué es lo que nos está queriendo transmitir, ¿verdad? El mensaje de Dios a través de todo lo que estamos escuchando y viendo en nuestro día a día. La experiencia de San Juan Bosco. Don Bosco, un gran santo que trabajó con los niños de la calle, con los jóvenes pobres, abandonados. Trabajó, ¿saben dónde? Se llamaba la Generala, se llamaba la cárcel, donde estaban recluidos exclusivamente los chicos y los jóvenes en Turín, así se llamaba. Sería para nosotros como Panchito López, ¿verdad? Entonces ahí donde están estos adolescentes, donde están estos jovencitos, y como era cárcel, como un reformatorio, ¿verdad? Y él se iba ahí a trabajar. Se iba a trabajar con ellos semanalmente, iba, los confesaba, hablaba con ellos. Y ahí él fue aprendiendo que lo importante aquí es prevenir antes que curar. Porque cuando cayeron ya en este vicio, cuando cayeron ya en una situación de abandono, de soledad, etc., don Bosco mismo se da cuenta que era casi imposible, ¿verdad?, volver a recuperarlos, aunque bastante pudo haber hecho. Y entonces de ahí sale todo este sistema, ¿verdad?, educativo que él le llama el sistema preventivo. Sistema preventivo. Aquí sigue o poco ese piña pitucume, y sobre todo sus sentimientos, ¿verdad?, viéndole ahí a los jóvenes. Incluso cuenta la historia de su vida, que en un momento a uno de esos chicos a quien él estaba acompañando le viene la sentencia del fusilamiento, ¿verdad?, del fusilamiento. Entonces tiene que estar ahí acompañándole. O la famosa, ¿verdad?, el sacerdote que se le llama ante el fusilamiento. Si se quiere confesar, todo eso, bueno, después le pone la bendita y ahí está también el cura mirando que se cumpla la orden o lo que sea. Bueno, entonces son situaciones bastante difíciles, situaciones que a nosotros nos hace pensar, pero nos tiene que hacer pensar en el sentido positivo. Y por eso la pregunta aquí: neciamente lo has hecho, locamente lo hiciste, ni pensáis, ni decíais. Bueno, eso es lo que ya le dice aquí Samuel, como que le está llamando a Saúl a una reflexión personal. E calculamina, e mañamina, va e colare yapoa, mooto picolare guata, va ilare hipotá jinara, va ilare usea jinara, ¿entendiste? O sea, todos estos elementos que nosotros podemos entender que son cosas esenciales y fundamentales para la vida, la existencia del hombre, el cuestionarse, el preguntarse, pero, como decía don Bosco, ¿verdad?, ya desde un sentido anterior, preventivo, prevenir antes que curar. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Vi tan grande
grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí. Un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos en esta segunda partecita reflexionando sobre este capítulo 14. Hoy queremos subrayar en donde dice: pero ahora tu reinado no subsistirá. Ahora tu reinado no subsistirá. Esta ya es consecuencia de lo que decíamos anteriormente en el versículo 13, que le echan cara y le dice, bueno, ha sobrado tontamente, ha sobrado neciamente, ha sobrado sin pensar, el areyapoa, ¿verdad?
Si hubieras observado el mandamiento que te dio el Señor tu Dios, Él habría afianzado para siempre tu reinado sobre Israel. Pero viste que te pone entonces como condicional, es una condición, evidentemente. La condición para el cristiano, la condición para el seguidor de Dios, la condición para aquel que quiere valerse de los principios, que quiere valerse de los elementos dados por Dios a través de su palabra, entonces siempre va a escuchar, y esto se lo pone como condicional, porque en la medida en que vos, si es que vos tomás esa decisión, si es que no hubieses o hubieras obrado neciamente, claro que tendríamos otra conclusión, otro final de nuestra vida, otro final de nuestra película. Y eso es evidente, ¿verdad? Pero es aquí donde nosotros entonces tenemos que comenzar a mirar, tenemos que procurar entender, saber, buscar los elementos que nos ayuden a responder justamente a las necesidades, ¿verdad?, del hombre, a las necesidades de la persona. Entonces cuando dice, has obrado neciamente, si hubieras observado el mandamiento que te dio el Señor tu Dios, Él habría afianzado para siempre tu reinado sobre Israel. Esto a nosotros nos ayuda también a pensar, esto nos ayuda a nosotros sobre todo también a entender que la fuerza y la gracia de Dios solamente funciona en la medida en que nosotros, Él habría afianzado para siempre tu reinado sobre Israel, en la medida en que nosotros escuchamos la voz de Dios. Esto podemos nosotros incluso unir, ya que la Biblia se lee dentro de la Biblia, todo lo que el Deuteronomio nos decía, Shema Israel, escucha Israel. Si tú escuchas, y ahí viene toda esta palabra dicha por Moisés, todo este discurso dado por Moisés, que en el fondo nos está llamando a una reflexión primeramente, pero luego de esa reflexión a ponerlo en práctica. La ñandena ñamoiriramoayepa, si nosotros al final de cuentas no respondemos a lo que Dios nos pide, ciertamente que después será muy, muy difícil que nosotros vivamos de acuerdo a sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, locamente has hecho todo esto. Esta frase es más fuerte de la que podríamos pensar, mucho más fuerte, ¿verdad? Samuel no se refería a que Saúl era loco o poco inteligente. La Biblia habla del loco como alguien que carece de moralidad y de espiritualidad. Carece de moralidad y de espiritualidad. Y vamos a explicar mejor qué significa entonces que la Biblia te está explicando sobre lo moral. Sobre lo moral, locamente has hecho esto, quiere decir que justamente vos sabiendo, lo hiciste. Eso es la moral. La moral es que yo hice mi discernimiento entre el bien y el mal, pero después yo tomo una decisión, yo sé que lo que estoy haciendo está bien o que está mal. Y si aquí hizo el mal, Él lo hizo a sabiendas. A eso se refiere. Él lo hizo a sabiendas. Entonces quiere decir que Él estaba queriendo utilizar su poder. Shela monarca, Shela rey, Shayapoda la Shayaposa. Moralmente entonces está mal. Y a eso también nosotros le llamamos pecado. Y por otra parte también carece de espiritualidad. El que carece de espiritualidad quiere decir que a pesar de que oye esa cuaina, que está bien y que está mal, decide hacer el mal. Es decir, ¿qué es lo que carece? Y carece de esa fuerza que le ayude a tomar decisiones positivas. Y entonces no le interesa tanto el bien como el mal, entonces hagamos más o menos. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de
Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y por ahí te lleva ñandú, peñandeyara, ñeemba, ella pañandemocni, ella pañanderenoihina, para poder trabajar en el reino de Dios. Hoy recordemos a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Hoy la palabra del Señor, la primera lectura, hacemos de una manera corrida Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bueno, y así continúa esta palabra de Dios. Lucas, que escribe este segundo tomo, aquí encontramos a la comunidad, hoy cualca entero que la vida del cristiano es una vida de comunidad. A ver entonces, ñamos sarambija y cualca entero etea bella ñamo cualcana lleva eva peñande yara la ueruba cueñande a través de su evangelio, buena noticia. Jacob Onana, ¿en qué sentido, queridos hermanos? En el sentido de buscar los valores, los principios elementales y fundamentales. Pero para eso necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos la paz, necesitamos el entendimiento, necesitamos el diálogo. Ya es agüeya, llevas a Juan, ya huele como de tendotana, que dentro de poco asumirá, pero entero vestea, lleva ñeñe moyano, ñon dive paite. Vamos a hacer verdaderamente que crezca la unidad, que crezca entre nosotros el deseo de hacer el bien. Anina la ñan de mondabeti, anina la ñan moigueti, la mano en la lata lleva. Entero vestea gola o prometea, cuejina curia iguri. Vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar contra todo aquello que no nos hace vivir en la dignidad de los hijos de Dios. A pesar de ñan pues estamos entero vestea, ñaño pues tengo mía, ñan vos asamina veñan de po. Pero eso solamente lo vamos a hacer cuando dejamos de lado los intereses privados y nos ponemos en los intereses de la comunidad, los intereses de la dignidad de los hijos de Dios. Pidamos esta gracia hoy especialmente por intercesión también siempre de nuestra Madrecita, que nos ayude a hacer un camino de santidad, de unidad y de comunión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. ¡Ángelo Guajira! ¡Oye! ¡Vamos mi gente! Una vez más y alguien me dice que no lo lograré. Un poco más de fuerza para llegar y alguien me dice que no las tendré. Esto me consume en la oscuridad. ¿A quién llamaré? ¿A quién llamaré? Con el corazón y alegría tu vida, dale positiva, ya no busques más, Dios es tu única salida, dale positiva.
levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Con el Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Tengo que intentarlo una vez más, aunque mis manos me duelen. Un poco más de fuerza para llegar, aunque tan lejos se siente. El viento me consume en la oscuridad, ¿a quién llamaré? A Jesús llamaré. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón, ponle alegría. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ángelos, aquí está Willy. Yeah. Dale positiva, dale positiva. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Aquí nos encontramos con uno de los elementos fundamentales, esenciales, ¿verdad?, de lo que significa, ¿verdad?, para nosotros tomar, asumir el rol importante ante el Señor, en que tenemos que decidirnos a hacer un camino de salvación. Pero eso siempre lo vamos a decidir nosotros, somos nosotros quienes vamos a tomar ese camino. En realidad, después de lo que hemos dicho, que la acción asumida por Saúl aquí, sin mirar evidentemente lo que Dios le había propuesto, Dios le había dado un poder muy importante, que es el de guiar al pueblo, guiar a la comunidad, pero desde el aspecto del regir. Pero para eso tiene que escuchar y tiene que saber lo que Dios le está pidiendo. Pero aquí entonces él, cuando Samuel le dice que has obrado neciamente, locamente,
Entonces decíamos que carecía totalmente y absolutamente de una moralidad y de una espiritualidad. La espiritualidad como una respuesta a las posibilidades, a las problemáticas y a las situaciones concretas que está viviendo el pueblo y a la que él tiene que responder. Y la moralidad es, conociendo esa situación, mirando esa situación, después tenga que tomar una decisión. Y aquí la moralidad significa la decisión, ¿verdad? Significa la decisión que se toma. Ahora, no guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios que Él te había ordenado. En síntesis es eso lo que está haciendo. Porque en Degorí, Cuapona, oye, donde. Si vos asumiste una responsabilidad tan alta, ¿verdad? Ser monarca, ser el rey de Israel, sos el primero, incluso tenés que ser un modelo y tenés que ayudar porque estamos comenzando con la monarquía, podemos decir de esta manera. Saúl es el primer monarca. Y entonces, ¿cómo es que nos guardaste? ¿Qué ejemplo vas a dar? Entonces, todos los que vendrán después de ti pueden caer en la misma situación, de no respetar, de no escuchar, de no saber lo que Dios te está diciendo a través del sacerdote, a través del profeta. A pesar de todas las excusas, todos los motivos de culpar a alguien más, el resultado final sigue siendo así como encontramos, ¿verdad? Este es el resultado final. Nos encontramos en que Dios le va a rechazar totalmente a Saúl. Quiere decir, decíamos al comienzo de nuestras primeras reflexiones de este capítulo, o de esta partecita de estas narraciones finales, que cuando hablamos de ruptura entre el sacerdocio y la ruptura entre la monarquía, quiere decir que históricamente, en su contexto real de la historia de ese pueblo, había tensiones con la cuestión del poder. Quiere decir que ese que se ponía al frente, ese que era el rey, entonces, ya posee, tengo la espada, tengo el oro, tengo el poder, tengo la fuerza, tengo los milicos conmigo, y entonces usted cállese. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué usted va a estar ahí opinando? ¿Entienden? O sea, se está volviendo aquí un usurpador del verdadero objetivo que Dios le ha dado. O sea, directamente él ahora se hace dueño de todo y no mira ni le interesa entonces cuál era el objetivo principal de ser monarca o de ser un rey. Bueno, desde aquí nosotros podemos seguir mirando y desde aquí podemos seguir entendiendo, ¿verdad? Porque cuando le dice no guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios que te había ordenado, a pesar de todas las excusas, todos los motivos de culpar a alguien más, el resultado final es esto que nosotros encontramos. Samuel lo dejó bien claro. No guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios que Él te había ordenado. El no guardar el mandamiento de Dios. ¿Pero qué quiere decir? Guardar los mandamientos de Dios no son simplemente 2 o 3 fórmulas que vos tenés que repetir y conocer de memoria, sino que guardar el mandamiento de Dios esencialmente, cuando decimos amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque son mandamientos esenciales y fundamentales que se resumen en uno solo, decíamos que es el amor, pero desde el amor a Dios viene el amor al prójimo. Entonces, atención, porque esto es demasiado pesado y esto es muy contundente también para nuestra realidad y nuestra sociedad. Si nosotros entramos en la corrupción y si nosotros vemos mucha pobreza en nuestro país, vemos mucha pobreza, falta de oportunidades y sobre todo un sistema que se ha instalado de donde no podemos salir porque ese sistema es el que camina. Cambie el partido tradicional, sea el que sea, entramos en el mismo sistema, la misma manera de actuar. Los dos dentro de una gran corrupción y de un yeupauazú, ¿verdad? Entonces, ñandecuete, ¿verdad? Y entonces desde ahí vamos respondiendo de acuerdo a los griteríos y a las peleas o no sé, a los bochinches que uno va armando. Pero esa pues no es la forma de gobernar. Esa no tendría que ser la forma de gobernar.
la sejarungo o mañana o echana, va ello será, va ello será, de con la yesa cuana. Si tu hijo está ahí creciendo, ¿qué es lo que vos vas a hacer? Vos sos el que tenés que darte cuenta, pegando la ya, el sentido preventivo. Esa es la forma, ¿verdad?, de lo preventivo, es echar yesa cuando deña la ta. ¿De dónde no ya eres echar la ave o sapuca y pan de igual, da ore uy, da ore cuero canoana, ore boriahu o lo que sea. No, no hace falta. Para eso vos sos el que está, el tendotar es echar yesa a peara y la lejona. Pero claro, cuando uno asume el poder y entonces simplemente le falta a Dios, porque eso es lo que le está diciendo, no guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios que te había ordenado esto. Dios te ordenó hacer algo, Dios te ordenó regir, gobernar, organizar, hacer que el pueblo pueda caminar en dignidad. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El obispo Alejandro se paseaba por su estancia y mientras meditaba sobre los temas que discutiría con los demás prelados después del desayuno al que los había invitado, se detuvo ante la ventana desde la cual podía contemplar el abigarrado puerto de Alejandría, en el que los marineros deambulaban por entre el comercio y las tabernas, y a los estibadores que entraban y salían cargados de las entrañas de los barcos anclados. De pronto, su mirada se detuvo en un grupo de adolescentes que en la playa cercana, con el agua arriba de los tobillos, realizaba un extraño juego, al que después de observar detenidamente el mitrado llegó a la conclusión de que se trataba de un bautismo colectivo y le llamó la atención el chico que lo oficiaba por sus conocimientos y el riguroso apego a las complejas reglas de la ceremonia. Una vez concluido el ritual, hizo comparecer a los muchachos ante él y al enterarse de que quien los dirigía estaba ensayando con ellos su próximo bautismo porque eran catecúmenos, sometió al jovenzuelo a un intrincado cuestionario teológico y sus respuestas fueron tan sabias que Alejandro, el obispo de Alejandría, no solamente aceptó aquel ensayo como un bautismo válido, sino que tomó al muchacho a su cargo para completarle su preparación filosófica, doctrinal y sobre sagradas escrituras. Cuando estuvo listo, lo convirtió en su secretario y le confirió el diaconado a ese precoz sabio que se llamaba Atanasio, quien con el correr del tiempo fue nombrado padre de la ortodoxia e incluido entre los 8 doctores originales de la Iglesia. Atanasio, nacido a finales del tercer siglo en Alejandría, pertenecía a una familia acomodada que estimuló su extraordinaria inteligencia, prodigándole una esmerada educación que abarcaba matemáticas, gramática, literatura griega, retórica, dialéctica, jurisprudencia, historia, filosofía y teología, y que le fue impartida por los mejores profesores de Alejandría, ciudad que en ese momento era el centro comercial y cultural del mundo. Tal entorno enriqueció su formación, pero la vasta erudición adquirida no calmaba su sed de Dios y por eso después de que el obispo Alejandro descubriera sus dotes, le otorgara el diaconado y le asignara el cargo de secretario, se especializó en Sagradas Escrituras, lo que le permitió escribir 2 brillantes tratados, uno llamado Contra los paganos y el otro de la encarnación del Verbo, antes de cumplir los 20 años. El impacto causado por estas 2 obras lo ubicó entre los más destacados defensores doctrinales de nuestra Iglesia, que empezaba en ese momento a sentir la turbulencia producida por el naciente arrianismo, herejía que negaba la naturaleza divina de Jesús y cuyo efecto nocivo obligó al emperador Constantino en el año 325 a convocar el Concilio de Nicea,
al que asistió Atanasio como consejero teológico del obispo Alejandro. En este primer concilio ecuménico, Atanasio hizo sentir el peso de sus conocimientos, hasta el punto de que fue uno de los artífices del credo niceano, que todavía se recita en todas las misas. En su lecho de muerte, el obispo Alejandro recomendó que su diligente secretario fuera su sucesor. Y en efecto, tras su fallecimiento en el año 328, sin cumplir los 30 años, que era la edad reglamentaria para acceder al obispado, San Atanasio fue aclamado por el pueblo de Alejandría y respaldado por Constantino. En principio, reorganizó su diócesis, expulsó de las iglesias a los sacerdotes arrianos que se habían apoderado de ellas y apretó las tuercas a sus sacerdotes permisivos. Entonces, los arrianos redoblaron su insidia y lograron que unos años más tarde, ante la negativa de San Atanasio de recibir de nuevo en la iglesia a Arrio, que había sido expulsado de ella por el concilio de Nicea, el emperador lo desterró a Tréveris y solamente tras la muerte del monarca, su heredero Constantino II, lo rehabilitó y pudo retornar a Alejandría. No obstante, los arrianos volvieron a la carga y al cabo de algunos años tuvo que huir de la ciudad. De ahí en adelante, San Atanasio fue acusado y sometido a juicios amañados, en los que siempre demostraba su inocencia, pero aún así, y durante 17 de los 46 años que ejerció como obispo de Alejandría, se la pasó entre destierros y triunfales regresos a Alejandría, pues el pueblo que lo amaba nunca aceptó a los usurpadores que nombraban en su lugar. Y aprovechando esa transhumancia, escribió sus mejores obras: Apología contra los arrianos, reunida en 4 libros; Epístola sobre los decretos del concilio de Nicea; Carta a los obispos de Egipto y Libia; Historia de los arrianos; Epístola a los africanos; La interpretación de los salmos y la vida de San Antonio Abad, y muchos textos más. Por fin, tras la muerte de su más enconado perseguidor, el emperador Juliano, que la historia lo conoce como el apóstata, San Atanasio encontró la paz en su amada Alejandría y en los siguientes 7 años pudo redondear su colosal faena doctrinal, y el 2 de mayo del año 373 murió en medio de la veneración de toda la cristiandad. Fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío V en 1568. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Atanasio que nos enseñe a ser fieles a la Iglesia en todas las circunstancias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad: panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré.
certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe, por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 13, muy interesante, muy lindo, nuestro curso bíblico, cuando en el versículo 14 dice, pero ahora tu reino no subsistirá. Pero esta ya es una consecuencia de todo lo que estábamos reflexionando y estábamos diciendo. La ñandenda ya poinos inape Ñandeyara o yerurea ñande, catuetejopi, mami, mobojoba, ¿verdad? ¿Dónde terminamos? Tu reino no subsistirá. El hecho de que el reino de Dios no subsista es porque justamente nosotros estamos ladeando. Ñandibu y la yain. Entonces no tiene razón de ser, ¿verdad? No tiene razón de ser. ¿Por qué? Y porque yo no estoy cumpliendo eso que Dios está queriendo. Y entonces si vos no estás cumpliendo de por sí ese reino que se te había prometido, se te había dado, al no hacerlo, al no realizarlo, entonces no hay nada que pueda subsistir. Todo subsiste cuando nosotros hacemos caminar en la dignidad y descubrimos el camino de la dignidad con las personas. Entonces ahora cuando le dice, pero ahora tu reino no subsistirá, quiere decir que vamos a tener que buscar un sustituto, ya hay cata otro.
de ella, puño de ella, pues. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón y lo ha constituido jefe de su pueblo. Porque tú no has observado lo que el Señor te mandó. Enseguida Samuel partió de Gilgal. Tu reino no subsistirá entonces. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón. Miren un poco entonces los elementos que ahora se está buscando, ¿verdad? Del Señor. El Señor quiere continuar, pero para eso va a buscar una persona que responda al camino de la dignificación del hombre, al camino de la dignificación de la comunidad, al camino entonces de la dignificación de la misma comunidad, de la misma sociedad. Al final de cuentas, ¿verdad? A pesar de todas las excusas, todos los motivos de culpar a alguien mal, el resultado final entonces seguirá siendo el mismo. Podríamos nosotros esperar que Saúl fuera impugnado, ¿verdad?, como rey en ese momento y en ese lugar. Pero Saúl en realidad reinará otros 20 años. Seguirá estando en el trono como rey, pero nunca volverá a ser el mismo, porque el fin de su reino es seguro. Es interesante, ¿verdad? Por esta razón. Mirá que está comenzando recién, ya por una moina, ya de tantas luchas y tantas batallas. Pero sin embargo, esta situación lo llevó totalmente a apartarse de Dios, a no entender lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, muy como Dios. Estamos volviendo al Génesis capítulo 3, como ya dijimos. Ahí nos explica y ahí nos dice muy bien, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Lo que hace Samuel es tomar ese fruto, pensar que con la fuerza, pensar que con lo suyo, pensar que con sus ideas es que va a construir, ¿verdad?, este reino de Dios. Y se le dice que no. Este no era un pecado menor. Desobedecer a Dios en lo más mínimo es pecado suficiente. No puede haber pecado pequeño, porque no hay Dios pequeño contra quien pecar. No hay Dios pequeño, ¿verdad?, contra quien pecar. Entonces, queridos amigos, esta reflexión nos tiene que ayudar a nosotros también a entender que el reino solamente puede subsistir, la presencia de Dios solamente puede subsistir cuando nosotros escuchamos la voz de Dios que se manifiesta a través del sacerdote, a través del profeta. Pero recordemos, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, estos tres elementos nosotros tenemos en nuestra propia vida. Pero de las tres, entonces, la más importante es escuchar la voluntad de Dios. Escuchar lo que Dios te está diciendo. Y desde ahí, entonces, vamos a poder tomar las determinaciones para nuestra vida. Bueno, queridos hermanos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.